Buenas tardes o buenos días, no sé, cualquier momento que nos estén viendo o escuchando. En esta ocasión, bueno, me presento, soy Jorge Espejel, aunque ya lo saben, todo el mundo me conoce. Aquí está Gera Pineda, que a él sí nadie lo conoce. Y vamos a estar analizando algo que, si invitade, algo que a la gente de pronto le genera mucha expectativa, le genera dudas también. ¿Qué? No queda claro cómo se hacen estos famosos estudios o de mercado o estudios de intención de voto, encuestas de intención de voto, o incluso de que lo hicimos alguna vez con la tutoría y la guía de nuestro invitado, cómo identificar actitudes con respecto a algo que va a suceder. En ese sentido nos acompaña aquí Tomás del Bosque. Hola, Tomás. ¿Qué tal? Doctor, además, Buen el día. doctor Tomás del Bosque, y no de médico ginecólogo, sino en mercadotecnia, ¿no? Sí, si te da un infarto, sociales. En doctor en ciertas ciencias si te sociales. da un infarto en un restaurante, pues no te sirve. No voy a ayudar sus mucho. maestrías, sus licenciaturas, trabaja en la Universidad Iberoamericana, ha escrito artículos en diversos medios de comunicación, el más importante Redes Poder, pero también lo publican por ahí en Milenio, lo ha publicado El Siglo de Torreón, ¿no? Ha colaborado en Grem, pero en entrevistas. Nosotros tenemos un ajonjolí de todos los moles. Y bueno, gracias por acompañarnos. muchas gracias por la invitación, Jorge, Gera. ¿Qué tal? Pues aquí. Sí, digo, además de toda tu expertise, pues somos compadres, somos compadres de copas. Bueno, metalero todo. También, rockero. Por ahí queremos arreglar el mundo siempre en nuestros bares de siempre. Entonces, pues hemos tenido discusiones muy ávidas. Que ya arrastrando la palabra, ¿no? Ajá. Cuando estás arreglando el mundo ya no se entiende bien lo que estás diciendo. Te das el lujo incluso de querer hacer políticas públicas y todo ahí en la ilusión del alcohol, en la ilusión de la cerveza. Sí. ¿Qué onda, Tomás? Platícanos, ¿cómo ves tú? Ahorita, pues nosotros yo creo que la fuente que más utilizamos para ver ese tema de los polls en inglés, pues justo es polls.mx, ¿sí, no? Y ahí es porque conjuntan todas las pruebas, todos los análisis estadísticos que hacen, según ellos, de encuestas políticas. Entonces, pues digamos, es al menos una referencia más nutrida. Confiable. Pero platícanos, ¿cómo se arma una encuesta? ¿Cómo llegan a las conclusiones a las que llegan? Sí, idealmente, ¿cómo debería ser? Sobre todo en el sentido de que para el público, ¿cómo saber si esto que estoy leyendo, si tiene rigor estadístico? Y cómo identificar algo, si ¿no? Es cuchareada, como se dicen, ¿no? Sí. Bueno, de entrada, lo que viene siendo las investigaciones de preferencias electorales, pues son complejas, estamos hablando de que son muy dinámicas, o sea, lo que puede ser una fotografía, porque finalmente eso es, cuando tú haces una encuesta, es una fotografía de un momento determinado, que a la semana siguiente puede cambiar. Entonces, gente que a lo mejor no simpatizaba con algún partido, con alguna persona, de repente tiene acceso a una entrevista o a un debate y cambia de opinión. Entonces, esa fotografía pues se va moviendo, ¿no? Entonces se va moviendo, va habiendo cambios. Son segmentos distintos. Los segmentos me refiero a que, bueno, pues encontramos un voto duro, un voto duro, que esos son aquellos que pues votan por el partido a veces más que por el candidato, y luego tenemos gente que vota por el candidato independientemente del partido. Tenemos también grupos de referencia que son importantes tomarlos en cuenta. Grupos de referencia son aquellos que influencian sobre ti. Una investigación que incluso realizamos, si recuerden, hace 6 años, encontrábamos que para algunos grupos la familia era un grupo de referencia muy importante. Sí. Entonces, si la familia votaba por un partido, pues era muy seguro que esta persona iba a mantenerse en ese contexto. Igualmente, aquellos que votaban porque su grupo de referencia eran los amigos. Amigos puede ser gente del trabajo, puede ser gente con la que se reúne. Entonces, son grupos de referencia. Gracias a ese grupo de referencia, este pendejo me hizo votar por el ¿cómo se llama? Javier Guerrero. Sí. Agarró la tendencia de Javier Guerrero y me lavó el cerebro ahí de que güey mira sus políticas y le chingada. Y yo, no vamos a hablar aquí de nuestras preferencias políticas, pero es que la segunda opción fuerte hace 6 años es hoy aliado de los mismos de siempre. ¿Quién, Anaya? ¿no? Sí, pues claro, sí era la segunda opción. No tenía mucho sentido. Creo que es interesante, ¿no? ¿Qué pasó hace 6 años? Digo, recordando ese ejercicio que se hizo en ese entonces, pues era PRI contra PAN, y después de 6 años ahora van unidos. Entonces, pues... Sí, además recordando que incluso pues cuando levantamos el instrumento hace 6 años,
sí había una animadversión importante desde el panismo hacia los priistas, incluso agresiva, llena de resentimiento social y demás. Y hoy la narrativa ha cambiado y se ha transformado de manera pues casi utópica, ¿no? Pero es que incluso yo creo que el encuestado o la encuestada está confundido, ¿no? Por lo mismo, todas las dinámicas políticas que están sucediendo, pues como dice Jorge, hace 6 años yo estaba muy seguro de que el PRI era mi partido o el PAN era mi partido y estábamos enemistados entre nosotros y ahora estamos juntos y, ay, güey, o sea, todo lo que yo creía hace 6 años, a lo mejor para un político es fácil desecharlo y saltarse a otro partido, pero para uno que de alguna manera se casa con una marca política, pues te ponen un espejo y dices, cabrón, todos estos años fui colorado también, está complicado. Pues sí, es complicado, sobre todo esto que dices de una tradición en la cual una persona estuvo siempre muy al pendiente de cierta figura política, un partido. Y no sé si recuerden cuando fue las elecciones presidenciales, ahí empezamos a encontrar ahí, nosotros también hicimos un ejercicio, encontramos ahí cuestiones de gente que de repente veía al PAN y al PRD pues unidos. Sí, izquierda y derecha. Exactamente, centro izquierda y centro derecha. Y veíamos ahí temas en la cual pues la gente empezó a confundirse, incluso la ideología pues cada vez se va perdiendo, ¿no? Ahorita vemos en esta alianza, pues es PRI, es PAN e incluso también es PRD. Sí. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que ya la ideología pues pasa a segundo, tercer término, ¿no? Y que ya son temas más pragmáticos y que incluso aquellas personas que eso pasa en la vida real pueden estar de acuerdo con algunas cuestiones que proponga un partido, pero no necesariamente está en desacuerdo con otras de otro partido. O sea, entonces, finalmente la política es llegar a puntos de acuerdo. Entonces, estos puntos de acuerdo, pues ahorita estamos viéndolo aquí en Coahuila, ¿no? Con 3 partidos con ideologías, pues podríamos decir diferentes. Los 3 podríamos decir que son de centro, pero lógicamente cada uno pues lleva más peso hacia la derecha o hacia la izquierda. Para el elector, entonces la ideología ya se volvió irrelevante. Sí, pues ya no. Pues depende del elector, fíjate, porque estamos viendo que en ejercicios anteriores veíamos que aquellas personas que tenían una edad mayor a 50 años tenían como pues un cierto grado de lealtad hacia el partido, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es que a la hora de votar, probablemente los que voten por esta alianza, a lo mejor no están votando por la alianza en sí, sino están votando por el partido al que siempre apoyaron, sea PAN, sea PRI, PRD posiblemente. Pero sí, lógicamente, si lo empiezas a analizar fríamente, pues dices, a ver, esta alianza pues es un poco extraña, ¿no? De hecho, se vuelve bizarra ya en lo pragmático, sobre todo con ciertas figuras del panismo, ¿no? A mí se me hace muy raro ver fotos desde la sede del PRI aquí en Torreón, en actos proselitistas, viendo a Jorge Cermeño ahí. Se me hace una imagen Marcelo, que para mi cerebro no es normal. Marcelo no sé, Marcelo sí es más campechano. Desde hace 6 años él ha sido bien campechanón, pero Jorge Cermeño siempre fue un panista muy recalcitrante. Incluso tenía sus roces con el gobernador como alcalde. Sí. Ya existiendo alianza. Ahorita finalmente, bueno, pues tienen que, si las dirigencias del partido determinado eligieron ir en alianza, pues digo, por un lado está bien porque finalmente pues, se entendieron, ¿no? Y eso es algo bueno. Pero, lógicamente, digo algo bueno porque finalmente algunos puntos de encuentro tuvieron, ¿no? Se entendieron. ¿En los negocios será? ¿Quién sabe? No lo sabemos, pero por lo menos se entendieron en algo. Eso, pues bueno, es un avance. Pues en hacer dinero. En otras cosas, pues finalmente aquellos que pues, podemos decir el voto duro o la identificación completa con un partido, pues sí pueden sentirse un poco decepcionados o por lo menos extrañados, ¿no? Pero finalmente, pues bueno, ya ahora sí que la cuestión al interior de los partidos, pues es... Sí, es su rollo, ¿no? Nosotros, digamos, es su rollo, ¿no? Pues, y lógicamente respetable. Aquí la cuestión es a la ciudadanía. Exacto. La ciudadanía, ¿no? Si el electorado, ¿cómo percibe todas estas dinámicas? Quizá un poco la pregunta que a mí me gustaría hacer y que en general también a Jorge, si ustedes se ven como ciudadanos más informados. O sea, si tú haces una encuesta, seguramente la has hecho,
la gente está más al tanto de todo lo que está pasando, de que atrás hay empresarios con intereses, de que los mismos políticos tienen otras intenciones, incluso más allá de la gubernatura o más allá de sus diputaciones. O sea, de que la política ya no es el simple discurso que te ven, o sea, que realmente, que yo sí lo veo, siento que hay un rechazo al discurso superficialista, al discurso, que, o sea, ya no hay un compromiso con el discurso, desde la ciudadanía ya, cualquier cosa que me digas me entra y me sale, ¿no? A lo mejor inconscientemente me llega en algún punto, pero yo creo que el primer instinto del ciudadano no es cierto. Mira, cuando hablamos de ciudadanos es como cuando hablamos de sociedad civil, ¿no? Sociedad civil, pues, ¿qué es? Pues son muchos segmentos con diferentes intereses, diferentes opiniones. O sea, no podemos hablar de una ciudadanía con una idea unificada, ¿no? Unificada, porque en realidad eso no existe, ¿no? O sea, cuando hablamos de ciudadanía estamos hablando de personas que pueden estar, por decirlo de alguna manera, dentro del círculo rojo, que analizan, que revisan, que comparan, pero también hay una gran inmensa parte de la ciudadanía que está más pendiente a lo mejor de las propuestas, independientemente de la ideología, ¿no? Y que posiblemente no entren tanto a detalle a ver qué intereses representa, porque pues todos los partidos representan intereses, finalmente. Esa es la idea, ¿no? De que cada partido represente intereses o promueva algunos temas que son de interés para ciertos segmentos de la población, ¿no? Sí, o igual para abonar a una especie de hegemonía que cada quien quiere mantener. Es decir, que mis empresarios que mis amigos empresarios sean los que provean, que mis amigos políticos sean los que estén en puestos clave, que mis amigos estén en las universidades que a mí me conviene, etcétera, 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 ¿no? De acuerdo a mis intereses, como dices tú, y a mi proyecto. Sí, cada quien tiene su proyecto, sus intereses, y pues aquí es lo interesante cuando hay este tipo de alianzas en donde tal vez grupos que naturalmente no estarían juntos, pues empiezan a reunirse, ¿no? Para un proyecto en común. Esa pregunta te quería hacer. Creo que la confusión del elector o del posible elector se nota en algunas encuestas que han salido. Porque cuando tú ves el instrumento y te preguntan por alianza, PRI, PAN, PRD, Morena, Verde, PT, hay un resultado que normalmente es un poco más cerrado. Pero cuando te preguntan por partido, por ejemplo, esta última que es presidencial, no es de Coahuila, pues tú ves Morena 51, PAN 15, PRI 8, MC 4, PRD 2, Verde 2, PT 2. O sea, ahí es donde verdaderamente notas qué partido tiene más, es más popular o se identifica más con la gente, pero también que al final de cuentas la alianza pues nada más es un instrumento pues para sobrevivir. En este caso de los partidos que en su momento fueron los hegemónicos. Pero sí confunde al elector. Yo creo que ya cuando te preguntan por partido, para los que votan por la alianza, pues no saben qué decidir, ¿no? Sí, ahora finalmente lo que comentábamos, la gente que vota por partido normalmente es gente que, pues estamos hablando de gente más grande en términos de edades. Y ya los más jóvenes, pues lo que buscan es realmente qué es lo que propone el candidato, no tanto el partido, sino el candidato. ¿Y qué es lo que propone dentro de su propio segmento, no? O sea, ¿qué ha venido a decir a mi escuela que a mí me interesa? Becas. O sea, becas o apoyos para poner un negocio probablemente, para emprendedurismo, intereses, las mujeres, por ejemplo, que estamos hablando más de la mitad de la población, un poquito más de la mitad de la población, ¿qué propuesta tiene para las mujeres específicamente? Entonces, estos temas van dirigidos son mensajes que van dirigidos a diferentes audiencias. Aquí el tema interesante es, pues, estos ejercicios que se hacen ya sea en debates, ya sea en entrevistas, ya sea en foros, en donde ya preguntas expresas puedes empezar a entender un poco mejor pues el proyecto de cada candidato, porque finalmente es lo que la gente va a empezar a ver, los proyectos de los candidatos, no tanto de los partidos, y más cuando son partidos, pues, en este caso como la alianza, que son 3 partidos para ti como distintos, ¿no? Investigador se vuelve más complicado diseñar un instrumento como el que hicimos hace 6 años con el contexto actual. Pudiéramos hacerlo, pero tenemos que tener muy bien claras las formas de clasificarlo. O sea, no solamente la edad, el sexo, género. Estamos hablando de que tendríamos que
ver la manera que de... ya también se volvió más complejo eso. Sí. Bueno, es que finalmente Más diverso. aquí realmente lo que nos interesa es la cuestión del sexo, porque no vamos a meter a otro tipo de temas, Pues porque sí, ¿no? Porque, digo, ya que se está... Porque no sería preferencia. Por eso, preferencia De sexual, preferencia. o sea, de la comunidad LGBT. Exactamente. Tenemos que hacer una clasificación adicional. Que digo, a bote pronto yo pensaría que a lo mejor la comunidad va para propuestas un poco más progresistas, ¿no? De izquierda, pues. Que la comunidad LGBT, por ejemplo, en Torreón está cooptada por el PRI desde hace bueno, muchos sí, años. cierto. Sí, Pero la realidad es que han cumplido. O sea, Coahuila es... matrimonio igualitario. Sí, pero es de los precursores de todos esos temas en el país, ¿no? Eso pues, finalmente es algo benéfico, ¿no? Sí. Es algo benéfico y sí. Que es justo lo que tú dices. Necesitaríamos empezar a hacer clasificaciones más amplias. O sea, que las encuestas se segmenten, ¿no? Se segmenten, porque finalmente son segmentos que tienen, como les comentó al inicio, pues cada segmento tiene un interés particular. Y la idea de un instrumento, pues, es que refleje, pues, todos esos diferentes puntos de vista, perspectivas, porque finalmente son perspectivas, ¿no? Ahora, ¿qué tan determinantes son las encuestas? ¿Realmente influyen en la decisión del elector? ¿O están sobrevaloradas? ¿O tú cómo lo ves? Mira, creo que es interesante estar tomando esas fotos que te digo, son dinámicas, o sea, una encuesta que sale un mes y al mes siguiente sale otra, pues sí te va mostrando cuáles son las tendencias finalmente, porque es lo que busca la tendencia. Y influye pues dependiendo del votante, ¿no? Por ejemplo, hay votantes que a lo mejor independientemente que vean que es el candidato al que simpatizan, no es necesariamente el que va en primer lugar, igual y se mantienen, pues, mejor por convicción o por lealtad o por alguna razón. Pero otros sí pueden decir, bueno, pues es que yo empecé a votar por tal persona, por tal candidato, pero pues estoy viendo que en realidad no va en primer lugar. Entonces a lo mejor cambia mi voto al primer lugar. ¿Sí? Ese tipo de cuestiones son complejas. Ahora sí, como decimos en marketing, es lo que viene siendo la caja negra, ¿no? La caja negra es aquello que estás pensando y que puede ir cambiando, puede ir dinamizándose, y el momento de la verdad, que es a la hora de emitir el voto. Ya, eso es impredecible. Las tendencias te dicen que es muy probable, ojo, muy probable que se vaya a votar en tal sentido, pero pues realmente hasta los hechos, ¿no? Una cosa es la perspectiva y otra cosa son los hechos. Y recordarás, ya ha pasado, creo que es la única vez que ha sucedido así muy mediáticamente en las elecciones del 2012, que tuvo que disculparse Ciro Gómez Leiva contra Jaime Milenio por las encuestas que ellos presentaron, que si bien daban como ganador a Peña, lo daban como ganador como por 20 puntos. Y finalmente creo que fueron 6 de distancia, 5 por ahí, ¿no? Y tuvieron que salir a disculparse. Y Milenio no volvió a hacer esos ejercicios. Lo que pasa es que es sumamente complejo. Son dinámicos, como te digo, las tendencias te pueden marcar hacia dónde va, pero ya, claro, es muy probable que esas tendencias a la hora de los hechos sean reales. Y ya los puntos, o sea, que tú calculaste, pues sí, ahí es donde son los problemas, ¿no? Hay muchas formas de equivocarse, digamos. O sea, yo sé que están en un porcentaje estadístico que se supone que asegura que es una encuesta válida, pero digamos, como tú dices, si incluso inconscientemente, esto de Milenio, inconscientemente no quisieron darle tantos puntos a Peña Nieto en el resultado, inconscientemente a lo mejor entrevistaron a un grupo que ellos sabían, a un grupo incluso de la densidad que necesitan para que sea válida la prueba, sí, claro, que ellos sabían que iba a salir sesgada, o sea, no es sesgo, ¿verdad? No sé si se considera sesgo o no, porque sí tiene todas las características para ser válida. Mira, te pongo un ejemplo. Cuando fueron las elecciones en Estados Unidos, la primera elección en donde contendió Trump, todas las encuestas que se manejaban daban por hecho que iba a ganar Hillary Clinton. Sí, cierto. ¿Sí? Recordemos que esas encuestas fueron hechas a ciertos segmentos, por decirlo así, más informados de la costa norte y de la costa de California, la costa oeste, pero faltaba mucha gente del interior de Estados Unidos, de los estados sí, claro, centrales, que pues traían otra perspectiva, ¿no? Tienen otra perspectiva. Entonces, pues la sorpresa en Estados Unidos fue precisamente que pues ganó Trump,
pero porque se estaban fijando tal vez en ciertos segmentos y estaban olvidando otros. Y bueno, recordarle a la gente que en Estados Unidos no ganas necesariamente por mayoría de votos, sino por puntos electorales. Exactamente, y hay otro mecanismo, son mecanismos distintos, pero aparte de eso, creo que faltó a lo mejor leer bien ciertos segmentos, que precisamente por eso lo comento. Ahorita no es tanto la muestra, pues lógicamente lo puedes sacar estadísticamente hablando con una confiabilidad de tantos puntos cuando hablamos de número. Pero en realidad, además de eso, tienes que asegurarte de que tienes la segmentación adecuada. Porque si solamente cumples con el número de la confiabilidad, pero la segmentación, la clasificación no es la adecuada, ahora sí que no capturas el escenario completo, ¿no? Sino una parte del escenario. Sí, ahí es donde está un poco el vacío, ¿no? Donde dicen, no, pues entrevistamos a 10,000 personas, es suficiente para decir que es una entrevista confiable, pero esas 10,000 fueron de, como dice Jorge, en las villas, o la edad, o la ocupación. O la hiciste por internet nada más, entonces ahí te reduces un porcentaje de personas mayores. ¿Por qué? Porque la gente vive, o sea, su perspectiva es en base a lo que vive. Entonces, ¿cómo es su vida? ¿Cómo es su vida? Eso pues influye muchísimo. Oye, pero entonces lo que hace falta, que entiendo que sí lo hiciste y lo hicimos hace 6 años, digo, para que la gente más o menos agarre la onda, fue un estudio como de perspectivas de cómo se sentía la gente de cara a la elección, no por quién iba a votar. Por ahí estaba la preguntilla ahí de nomás por... Pues sí, por pero saber, realmente no era el objetivo. El tema, ¿no? Sí, aquí lo que nos interesaba era encontrar esas perspectivas. Y aquí lo padre fue encontrar que las generaciones tenían puntos de vista muy diferentes. Muy distintos, sí. Que las ocupaciones también tenían influencia. ¿Por qué? Porque tú actúas en base a lo que vives. Entonces no va a ser lo mismo lo que vive una persona con cierta situación económica que otra persona que tiene otra situación económica u otros apuros, ¿no? Todo esto finalmente no es lo mismo, te pongo un ejemplo, no es lo mismo lo que vive una persona con niños que una persona que no tiene niños. O sea, su perspectiva de la vida es distinta. Esto es lo interesante, o sea, para podernos tener fotografías más claras, necesitaríamos hacer clasificaciones más profundas, incluso en tipo de estilos de vida, porque eso, desde la forma que tú ves las cosas, ¿no? Sí, a eso voy. Yo no sé, no tengo idea si los candidatos y sus equipos hagan desde adentro y sin publicar este tipo de estudios. O sea, como para determinar cuáles son las necesidades más sentidas, cómo piensa mi elector o mi futuro elector, etcétera. No sé si lo hagan. No sé si tú sepas si lo hagan. Mira, desconozco si lo hacen, pero creo que sí deben de haber cambiado. De hecho, ese era uno de los temas que platicábamos en ese entonces, que ya el electorado no podía ser entendido como una generalidad. Una generalidad, sino que son múltiples generalidades, múltiples visiones, múltiples perspectivas, múltiples intereses. Sí. Incluso también ya no funciona esto que esta semana que transcurrió estuvo muy en la discusión pública de declinar o no declinar a favor de un candidato. Pues las cosas no funcionan así. No es como que, el verde declina a favor de Guadiana. No significa que todos los que iban a votar por el verde o estaban pensando votar por el verde van a votar por Morena. Exactamente, o sea, no es determinante. Y otra cosa interesante es que han pasado muchas cosas de 6 años a la fecha. Para empezar, la cuestión de la pandemia cambió la perspectiva de mucha gente. Entonces, este ejercicio post-pandemia, pues también es interesante revisar qué es lo que a la gente le interesa y que a lo mejor temas que anteriormente no eran tan importantes, ahora lo son. Sí. Entonces... Recuerdo también que, y quién sabe si también haya cambiado eso, probablemente sí, y yo digo que para bien, porque hace 6 años recuerdo que nosotros asumíamos, o yo creo que en general asumimos que hay una pérdida de interés en la política y una pérdida de interés en la participación ciudadana, y a mí me sorprendió que no era tan así. O sea, sí había mucha gente que todavía, a lo mejor terminó no votando, a lo mejor se hartó de pensar en la aquí se ha dicho, Jessica, que estuvo aquí con nosotros, dijo, no, pues yo sí ejercí mi voto hace tiempo, pero ahorita ya perdí el interés. Entonces seguramente hay así, pero yo creo que ahorita a lo mejor el interés subió. De por sí, a mí me sorprendió en su momento que sí había interés. O sea, que la gente sí hablaba de política
y de alguna manera sí tenía una noción de qué estaba pasando y sí medianamente sabía de qué iba cada color. Y ahorita yo creo que todavía más, y un poco le agradezco a López Obrador por eso, porque ha mantenido el tema político en el discurso. Pero fíjate, una cosa interesante es que estas percepciones que tú tienes o que tuviste en su momento sobre el mayor interés sobre la política, a la hora de la selección y de que se empezó a analizar en ejercicios posteriores, te pongo un ejemplo, el CCI publica, y cito a Marcos Amarripa, en el cual los jóvenes no participaron tanto. Esa es otra. Sí, o sea, ahí están los números, entonces los resultados te dicen que, bueno, a lo mejor tú tenías una percepción, pero a lo mejor era la percepción en base a la gente que te rodeaba. Pero hubo un segmento al cual imagínate, no le interesó, ¿no?, votar, y eso, digo, está documentado. Aquí lo interesante es que, como te digo, las cosas cambian. Estamos hablando de lo que anteriormente, hace 6 años, eran 2 contendientes, pues ahora son unidos. Por otro lado, ahorita tenemos nuevos votantes. Sí, cierto. O sea, tenemos nuevos votantes, adolescentes que ahora son... Exactamente, que van a votar por primera vez. Adultos. Por primera vez en una elección gubernamental. De pandemia. En este caso le toca, por ejemplo, a tu hija, ¿no? Por primera vez creo votar. Que tiene 19 años. Ya tiene 20 años, ya le va a tocar votar por gobernador en este caso. O sea, mi pregunta sería, porque yo ya ni me acuerdo bien, o sea, ¿realmente le genera expectativa a ese grupo poblacional votar por primera vez? Eso sería lo interesante. Incluso creo que varias organizaciones se han dado cuenta de esto y pues precisamente por eso hacen tanto hincapié en el voto, ¿no? En el voto de los jóvenes, porque finalmente saben que va a negar nuevos votantes, nuevas perspectivas, nuevas visiones. Es que... Y están incentivándolo. Cada quien, lógicamente, de acuerdo a sus intereses, ¿no? Digamos que no están contaminados todavía, ¿no? Con el dogma. Pues decir, no les tocó vivir muchas cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que platicamos en ese entonces, hace 6 años, que lo que era la inseguridad, los jóvenes de ese entonces, de hace 6 años, no lo habían vivido con la conciencia que lo vivieron personas más adultas. Ahorita estos muchachos en ese entonces, que ahora ya pueden votar, en ese entonces, en tiempos de la inseguridad, pues eran niños. Entonces, su perspectiva es distinta, es completamente diferente a lo que se vivió, una persona yo creo que en de ese otra edad, ¿no? Grupo lo que se están planteando, y no se tendría que hablar con gente de esa edad, es el futuro, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? Y las condiciones, incluso en las que están, pues viviendo. Es que justo, ¿no? Se lo estás pensando como nosotros, o sea, regresando a ese momento, pero las generaciones de ahorita, yo creo que como que están más carpe diem, ¿no? Viviendo el momento, o sea, ¿qué va a pasar mañana, no? En 5, 6, 10 años. Carpe diem. Okay. Tengo que sacarlo en el momento, el comentario felador para que no me pongas delfines. Succionador. Sí, o sea, siento que, bueno, las generaciones con las que yo he platicado, las nuevas, pues es más como que voy a hacer mañana. Ahora, fíjate, eso está por interesante. Por eso les facilita dejar la chamba de un día a otro, o sea. Bueno, también el sistema los está llevando a otro. Sí, de acuerdo. Los está empujando a otra perspectiva distinta a la que más rápida, ¿no? Pues más rápida más por pronta. Un lado y por el otro, pues eso lo vemos en otros temas como que los muchachos quieren salir de Coahuila, que eso lo veíamos también desde ese entonces. Sí. Porque, bueno, Coahuila específicamente Torreón, porque incluso Saltillo pues ahora va muy bien en cuestión de competitividad, al segundo lugar. Pero ya los chicos están viendo otras cosas. Entonces aquí lo interesante, lo que hace este ejercicio, no solamente para las elecciones, sino creo que es un incentivo para investigar más, es volverse a meter a las perspectivas de vida. Claro, de ahí van las cuestiones políticas también, pero las perspectivas de vida, y eso hace interesante empezar a hacer mayor profundidad en investigaciones y no solamente para un tema electoral, ¿no? Que finalmente es lo primero, el primer paso de la democracia, porque es el primer paso. O sea, la cuestión es cómo lograr que más gente se involucre en participación ciudadana. Me parece que se han atascado mucho, en este caso, las campañas, en el sentido del comentario que hiciste. Porque desde que al menos yo consumo campañas, todas son iguales. Sí, la misma. Es eventillo, foto, video, y normalmente son las más promesas, que es garantizar servicios públicos. Sí. Que
que la Constitución en teoría ya los garantiza, ¿no? Pero si hicieras un estudio de este tipo, al final la mayoría del padrón electoral o un buen porcentaje del padrón electoral son estos primeros votantes. Si tú previamente haces un estudio profundo, ya conoces exactamente qué quieren y ya a lo mejor puedes pensar en una campaña y una estrategia enfocada en eso, atractiva, y posiblemente puedas conectar con esos jóvenes que hoy pues no pelean las campañas, pero porque se siguen haciendo igual que desde 1975. Tiene que haber un cambio, tiene que evolucionar y... La única propuesta novedosa fue la de Guadiana de traer a Peso Pluma. Sí, nada más. La única innovación. Y así gana. Y sí, y así funciona. No, pero sí resaltar la importancia de análisis como estos, y no nada más en cuestiones de elección, sino también desde gobierno. O sea, si tú haces estos análisis, digamos, como cuestión de rutina mensual o anual. Sí, incluso pues de instituciones, estamos hablando de instituciones, no sea gobierno, sea iniciativa privada, sea cuestiones de creencias. Por ejemplo, está la encuesta de percepción de inseguridad o seguridad del INEGI, pero también son las mismas preguntas desde hace muchos años. ¿En qué lugar te sientes más inseguro? ¿En un cajero, en un banco, en un supermercado? ¿Qué tan inseguro te sientes en tu región? Pero no se refleja después en una política pública. Sí, exacto. O revisar cuáles son las fuentes en las cuales te sientes inseguro, que a lo mejor son otras fuentes ya las que te sientes inseguro, ¿no? Sí. En otro lugar. O sea, qué tanto te sientes inseguro en haciendo algo que anteriormente pues no era considerado riesgoso, ¿no? O un poco qué significa inseguridad para ti también, pues dependiendo de cada estatus social hay un nivel de inseguridad máximo. Y partir de los datos duros, que eso creo que es importante. O sea, partir de los datos duros para verificar, bueno, cómo sabemos que hay estados donde ahorita, por ejemplo, la inseguridad pues es un tema fuerte, sí. Es un tema fuerte. Y finalmente, son datos duros que te dicen cómo está la situación, porque la gente vive en base al día a día, sí. A lo que está viendo, a lo que está... En base a eso se van generando diferentes percepciones. Por lo tanto, una persona que probablemente esté viviendo en, vamos a decir, Michoacán, pues su perspectiva de la seguridad va a ser muy, muy diferente a una persona que vive en Coahuila. Sí, pues me acuerdo cuando hicimos la investigación esta de violencia obstétrica, que un dato que soltaba el INEGI era el que en 33.3% de las mujeres se sentía que había habido violencia obstétrica, pero había un porcentaje mayor o menor, no sabemos, de mujeres que a lo mejor no estaban al tanto de que era violencia obstétrica, ¿no? Entonces, pues digo, podemos pensar que es hacia arriba, que podría engrosarse más el porcentaje, pero como consecuencia de que a lo mejor las preguntas estaban muy, pues, ¿qué es eso? Es que finalmente eso es un tema interesante. ¿Cómo vas a plantear la pregunta? Sí. Porque si el término viencia obstétrica, que hasta donde entiendo creo que no es un término muy... Nos pasó mucho que no sabían qué era. Definitivamente. Incluso, no sé si recuerdas cuando hicimos ese ejercicio de diseñar el instrumento, que preguntábamos si simpatizaban con la izquierda o con la derecha. Mucha gente me decía, ¿qué es eso? ¿Cómo? Pues, ¿cómo sé cuál es izquierda y qué es derecha? Entonces, si la persona a la que va dirigida la encuesta no comprende, quiere decir que está mal hecho. O sea, el error no está en la persona, el error está en el que diseñó la encuesta. Exacto. Sí, está también la parte que hablabas de inseguridad. Uno ve la de percepción y en La Laguna, pese a que los delitos de alto impacto, particularmente homicidio doloso, pues han bajado de manera bestial con respecto a 2012, 2011. Un municipio muy emproblemado en Coahuila en ese sentido y en otros muchos era Piedras Negras, ¿no? Y uno ve la encuesta hoy y más o menos a la mitad de los laguneros se sienten inseguros todavía, pese a que ya no suceden esas cosas. Y en Piedras Negras son de los mejores, andan como en el 20%, ¿no? O sea, ¿qué dinámicas suceden ahí que la estadística logra entender o dar a conocer para que en dos regiones que sufrieron una violencia brutal, al paso de los años, ambas hayan bajado sus índices delictivos, pero en una te sientes más inseguro que en otra. Son las percepciones. Y mira, te voy a poner un ejemplo de experimentos que se realizaron de gente que expuesta a cierto tipo de noticias, pues se siente más atemorizada, probablemente, que otra. Entonces, dependiendo también a qué medios accedes, porque eso también es muy, muy importante, a qué medios accedes. Y ahorita con esto del fake news, hay gente que basa su percepción, su forma de pensar, a veces en fake news.
Sí, entonces eso es otra cosa en juego, ¿no? Está muy interesante porque ¿Qué pasó entonces, con Cambridge Analytica, ¿no? Entonces los sucesos bestiales a los que se refiere Jorge pegaron más aquí en términos de impacto, ¿no? De percepción del impacto de la delincuencia que en Piedras Negras, o sea, poniéndolo de manera burda. Pese a que Piedras Negras fue lo de... Porque no fue la masacre de Allende, fue la masacre de Allende y Piedras Negras. Sí. Sí, pero también la cuestión del Cerezo. Y abrían el Cerezo para que se vayan a matar gente y demás. Y aún así, la percepción es mucho más baja que la de aquí, de la Laguna. Ahora, fíjate, ¿hace cuántos años fue eso? Sí, 10 años, 11 años. 10 años, o sea, gente que a lo mejor entonces tenía 5 años, pues ahorita tiene otra percepción, ¿no? Ya tiene 15, ya tiene una opinión más formada, o simple y sencillamente le tocó vivir. Ahora, también el tamaño de la población. Sí, bueno, estamos hablando que Piedras Negras 200,000 habitantes más o menos. Es muy diferente a la zona de la comarca lagunera, no estamos hablando de 1 millón de habitantes. Digo, bueno, todos esos elementos, y yo abogaba más por el tema de la normalización de la violencia, ¿no? De aquel lado en términos de eso, ¿no? De que la violencia fue tan común y tan cotidiana que a la larga se volvió, pues, ya, o sea, en comparación me siento seguro, aunque estoy todavía de la chingada, pero me siento seguro. Y aquí en Torreón sí fue, yo creo que vivimos momentos de paz bastante, o sea, nuestros hijos podían ir a la tienda así nada más, y ahorita ni loco. Sí, Oye, volviendo al tema inicial, porque si no se me iba a olvidar la pregunta, mi conclusión es, y me gustaría escuchar tu opinión, que las encuestas más bien, sobre todo ya cuando está cerca de la elección, sirven para el mentado concepto del voto útil. Nada más. O sea, con el ganador no creo que influyan tanto. Pero sí pueden llegar a influir. Pues es que a mí me convence Lenin, pero pues está en segundo Guadiana y no quiero que gane el PRI, pues voto por Guadiana, ¿no? Me parece que influye más en eso, ¿no? Sí, de hecho, aquí tendría que hacerse ese tipo de ejercicios de A-B. O sea, el caso de qué pasaría así. Hacer ese tipo de ejercicios creo que sería interesante. Que era lo que comentaba. O sea, si alguien ve que su candidato con el que simpatizaba no tiene posibilidades, pues sí es muy posible que cambie su opinión. Sí. Pero eso lo va a hacer a lo mejor unos días antes o a lo mejor el mismo día de la votación. Lo decide, ¿no? Sí. Oye, pero que en un mundo orwelliano sería interesante orwelliano, para seguir con los comentarios succionadores. Sería interesante imaginar una campaña en donde no se publiquen y no se den a conocer encuestas y que los 4 candidatos tengan el mismo nivel de exposición. Sería interesante. Sería interesante. Ahora, te voy a decir algo que creo que es un gran avance. A ustedes no les tocó por la edad, pero anteriormente en las elecciones todo el mundo sabía quién iba a ganar. Estoy hablando de Lázaro Cárdenas. Sí, bueno. Bueno, no me tocó tampoco no me tocó tanto, pero ya se sabía quién iba a ganar. Entonces, el que haya este tipo de ejercicios en donde se ven tendencias, te está hablando de un avance. O sea, más o menos cuando empezaron democrático. A hacer esto que tú recuerdes. Mira, yo creo que el primer, exactamente, fue la primera vez que en México algo de este tipo sucedía, en cual estamos hablando de una elección, pues la más importante, en este caso la presidencial. Eso ya te habla de un avance. Entonces, creo que, como todo, y siempre se ha dicho que la democracia es imperfecta, pero de que ha habido avances, pues muchísimos, y lógicamente, como les comento, yo ahí me tocó vivir todavía los tiempos en los que ya se sabía de antemano quién iba a ganar. O sea, no, es más, era un ejercicio pues, realmente ocioso. Yo creo que a ti no te tocó votar en esa, pero mucha gente sí salió a votar por López Portillo cuando solo había un candidato, ¿no? Que era López Portillo. Pues nada más era el único pero que había. Sí fueron a votar, ¿no? Suponemos. Pues sí. Suponemos, ¿no? Pero realmente era ocioso en ese entonces pensar, más era impensable. Oye, encuestas, ¿cuál va a ser la propuesta del candidato? ¿Cómo vamos a comparar? ¿Cómo va a haber programas de análisis? Pues era impensable. Entonces creo que el que haya este tipo de espacios en este momento, pues nos habla de un avance como sociedad, ¿no? Como sociedad en el sentido de que pueda haber este tipo de ejercicios y que incluso estas tendencias pues te están diciendo hacia dónde gran parte
de una ciudadanía está apostando. Pero Pues sí. finalmente son tendencias, ¿no? Yo creo que ya el jugar cuántos puntos arriba, eso ya aparte que se lo dejamos a las casas encuestadoras, pero es un ejercicio muy complejo realmente. Y que no está mal, aclaro, pero también se volvieron un gran negocio las casas encuestadoras. Sí. Pues finalmente es la incertidumbre. Entonces, eso creo que es valioso también, el que haya incertidumbre. O sea, el que no sepas qué va a pasar y que tengas que estar sondeando constantemente, creo que eso es algo que viene inherente a la democracia, ¿no? La incertidumbre. Sí, yo creo que ya lo mencionamos aquí, pero justo yo creo que si vamos a seguir avanzando, esa votantes que no son tan polares, o sea, es que no son tan polares, o sea, porque ahorita parece que nos movimos del PRI a Morena, una mayoría que es, bueno, al menos a nivel nacional, y pues no se trata de eso, o sea, se trata de que sea balanceado, ¿no? De que haya competencia. De que haya contrapesos, finalmente también se busca que haya contrapesos, independientemente de cuál sea tu simpatía, pero creo que siempre es importante los contrapesos. Sí. ¿Por qué? Porque finalmente el poder, como dicen, el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Entonces, necesitamos siempre contrapesos y son diferentes voces de la sociedad. Cuando hablamos de sociedad, como les digo, no es un ente único, con una sola perspectiva. Con la sociedad estamos hablando de muchos sectores distintos. Aquí la cuestión es que esos diferentes sectores pues, puedan manifestarse, y hacer valer ciertos derechos, que eso es lo importante, ¿no? Finalmente. Bueno, pues sí es muy importante y esto que tú haces, los estudios estadísticos y que seguramente se van a volver a la larga prioritarios, porque ahora con la inteligencia artificial y todo ese rollo, pues finalmente son decisiones estadísticas, ¿no? Probabilísticas. La inteligencia artificial toma, en función de la información que tiene, toma decisiones mucho más minuciosas que una inteligencia no artificial, o sea, más bien programada, una programación tradicional. Y también qué miedo con eso, ¿eh? Sí, pues también qué miedo, porque finalmente, pues eso fue el tema de Cambridge Analytica, ¿no? Sí. Analizar los perfiles en base a cómo se comportaban los usuarios para saber quién era más influenciable que otra persona. Pero, por ejemplo, ¿qué tal una inteligencia artificial que pueda, pues, digamos, tomar todos los sucesos que pasaron durante 6 años en un estado y decir, no, pues esta persona, digamos, un líder social o un presidente de alguna organización de la sociedad civil, lo que sea, tiene todos los indicadores, de acuerdo a la información que yo pude colectar como inteligencia artificial, que es un chingo, los indicadores que lo hacen incorruptible, que lo hacen, bueno, para salir de la deuda, para todas las necesidades que tiene Coahuila, etcétera, y que la inteligencia artificial diga, pues este es el candidato o la candidata ideal. Híjole, eso sí, fíjate que me haría miedo. Me haría miedo. Es que sí, porque porque ya estás hablando incluso de analizar una persona. Porque una cosa es la cuestión que debemos de dejarlo muy en claro, es la cuestión pública, o sea, es la decisión pública. La decisión pública, y otra cosa es meterse a la cuestión privada también, ¿no? Que creo que eso ya es, y finalmente, ya es otra cosa. Tomar decisiones a partir de la inteligencia artificial, pues va a venir a nada más hacer más sólida esta manera de gobernar que se llama, que es totalmente pragmática, y a veces el pragmatismo es peligroso. Y la otra. No a veces, casi siempre es peligroso. Finalmente está tomar decisiones. Acordémonos que finalmente la inteligencia artificial va a recoger los datos de quien la programe. Entonces, hay alguien atrás programando. Ese es el pedo. Ese es lo peligroso, ¿no? ¿Quién está atrás? ¿Quién está atrás, no? Sí, porque no puedes democratizar la inteligencia artificial. No, definitivamente no, porque son tantas perspectivas que sería imposible. Sí, es imposible. ¿Sí? Es imposible. O bueno, un poco el reto va pero por ahí, intereses, ¿no? Sí hay ciertos intereses, entonces el miedo es, pues imagínate que esto llegara a ese grado. Sí. Oye, quería mencionar también antes de que nos corran que además de los temas que hicimos juntos, que eran más de polaca, pues también haces estudios en general sobre problemáticas y hechos sociales, ¿no? Empresas o sociedad en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay uno por ahí que hace sobre el clima en el trabajo, como para determinar qué es lo que más le molesta a la gente a la hora que está chambeando o cuáles son sus principales necesidades. Y ese tipo de instrumentos pues también le ayudan tanto a los dueños de las empresas como a los trabajadores pues a solucionar crisis, ¿no? Con datos. Sí, finalmente es importante, creo que al igual que digo, en una organización pues finalmente son personas, son seres humanos.
viven al día a día, tienen perspectivas. Entonces Claro. creo que esto es importante, sobre todo para aquellas organizaciones que se preocupan por su gente, pues siempre es importante estar tomando... Que son muchas. Sí, estar recogiendo datos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque a veces esos datos te pueden decir, te pueden dar luces amarillas de que cuidado con esto, o sea, te puede dar información diferente para tomar la decisión. Ya tú sabes si la tomas o no. buenas maneras de invertir, o sea, de invertir en tu propia organización para mejorar rendimiento. Porque finalmente es lo que buscas, ¿no? Que sea algo que beneficie a tu organización, pero también que beneficie a tu gente, ¿no? Porque finalmente, pues, la organización está formada en base a personas. ¿Y tienes alguna red social? ¿Dónde seguir? ¿Dónde contratarte en caso de que queramos hacer un estudio de mercado o un clima organizacional? Claro, bueno, con todo gusto me encuentran como Tomás del Bosque en LinkedIn. En LinkedIn ahí me encuentran, incluso publico ahí algunos artículos, logicamente los primeros los de Redes Poder y además de otros no medios. Somos envidiosos aquí. Millennium publicas mucho. En Millennium a través de Ibero. Es mensual ahí, ¿no? Y con Silvio Torreón. Qué chido, ¿no? Pues felicidades. Ya hemos hablado muchas veces de tratar de innovar en temas de análisis estadístico para uso periodístico. Entonces, pues seguiremos. Que no es cebollazo, pero finalmente ya no tuvimos tiempo este año, pero pues ya teniendo Redes Poder, aún así 2 de las investigaciones que hicimos con Tomás se publicaron en físico, digamos, en el Siglo de Torreón, hace ya unos años. Ahorita creo que ya no se podría, o quién sabe. No lo sé. Pero en su momento hubo la apertura, ¿no? En su momento hubo la apertura ahí con Arturo González, que a lo cual le agradecemos que su apertura que tuvo. A lo mejor ahora en Grem. En Grem, entonces, fíjate, en esa entrevista, ahora sí que fue interesante porque nos abrieron el espacio con Juan Ceballos, que en paz descanse. Leonor Barreiro también estaba. Leonor Gómez también. No, ella no. No, un nada saludo. más. Un tema delicado para Jorge, no se lo menciona. Un saludo para Leonor Gómez, pero no guarde rencor. Sí, pero realmente fueron ejercicios interesantes y que fueron los inicios, ¿no? Entonces creo que eso... Sí, no, y a futuro creo que también un poco de estas pláticas surgió el estudio de los diputados. Si no es que surgió de ahí, sí surge esta idea también de mejorar este estudio que hacemos todos los satélites políticos, lo pueden buscar en Redes Poder, de análisis más cualitativo en cuanto al ejercicio legislativo de los diputados. También surge de las pláticas contigo y también busca mejorar y especializarse más. Y también exhibir a los huevones. Digo, sí, sobre todo, pues es su comportamiento. Ya lo puedo decir yo, que estos últimos que hemos hecho, o sea, en esta legislatura, por ejemplo, que ya va a acabar, lo que sí encontramos y podemos decir con hechos y con datos y con números que el diputado más flojo y más inútil en la historia reciente del Congreso de Coahuila se acaba el programa. El emblemático exalcalde de la ciudad de Torreón, Eduardo Olmos Castro. Sí, y aparte presidente. Increíble. Si no va, no pasa nada. Y aparte es el presidente, ¿no? Aparte Congreso. es el presidente de la Junta no es local del Congreso. Sí. Pero es increíble. Ni un punto de acuerdo, nada, pero bueno. Sí, nomás asiste. Es más, quién sabe si asiste él o asisten por él. No, pues sí tiene que ir porque preside las sesiones. Pero claro, sí es cierto. Sí. Bueno, ahí... Esto es peor de puta madre, tengo que ir. Fíjate, ahí, por ejemplo, hay algo... Digo, independientemente de un saludo a Eduardo este tema, porque pues yo no me metí tan a fondo en eso, ni conozco, pero sí hay algo importante, es que lo que había un dicho político que es muy cierto, que es lo que resiste, apoya. Entonces, si los gobiernos comprenden que la crítica es para mejorar finalmente. Ya te entendí. Sí, está chido eso. Creo que eso es no me estoy metiendo en tu vida personal, nada más te estoy dando a conocer lo que están haciendo cada uno de los 25. Claro, pero va sobre ese sentido, lo que resiste. En ese tenor y para cerrar. Por eso digo, esa interpretación mía que... No es interpretación, pues es como el estudiante son los que datos, no va a clases. No te sientas avergonzado por exponer datos. ¿Qué es lo que voy a decir para cerrar este programa hablando de estadística? Yo creo que la estadística resiste por naturaleza. Entonces abona siempre, ¿no? Sí. Entonces gracias, Tomás, por estar aquí. No, muchas gracias. Nos vemos pronto. A ver si en la noche nos estamos, ¿no? Seguimos este podcast fuera del aire. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto aquí en el programa también. Gracias. Bye. Libertad en comunicación. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify.
Emisión de vanguardia. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify.